Hola, alumnos, alumnas de tercero. Aquí estoy de nuevo con vosotros y vosotras en esta semana de lenguaje para explicaros brevemente cómo se utilizan y qué son los signos de interrogación y de admiración. Y en segundo lugar, os explicaré un poquito las pautas para escribir un cuento o continuar la escritura de un cuento que ya ha sido empezado, ¿de acuerdo? Bueno, pues en primer lugar, vamos con los signos de interrogación. Los signos de interrogación son unos signos que se utilizan para expresar una pregunta. Por ejemplo, si yo quiero preguntar, ¿dónde vas a ir este fin de semana? Tendré que poner en esa oración ambos signos de interrogación, el de comienzo y el de final de interrogación. Los signos de interrogación son los siguientes. Mirad, os lo voy a poner aquí brevemente, os lo voy a explicar. Lo voy a poner aquí lo tenéis, ¿de acuerdo? Entonces lo voy a poner para que los veáis aquí de manera compartida, ¿de acuerdo? Estos son los signos de interrogación. Como veis, el signo de apertura tiene el puntito arriba y el de cierre tiene el puntito debajo. Se escriben siempre al principio, como pone aquí, y al final de las preguntas. Estos son los signos de interrogación. Si queremos preguntar dónde vives, cuántos años tienes, ¿a qué colegio vas a estudiar el curso que viene? Todas esas preguntas tienen que ir entre los signos de interrogación, al principio y al final. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues a continuación vamos a ver los signos de exclamación. Como dice la palabra, exclamación, cuando nosotros exclamamos, decimos algo de manera con alegría o con tristeza o con anhelo, pero lo decimos en un tono algo superior al que normalmente hablamos. Por ejemplo, ¿qué día tan soleado hace hoy? ¡Uf, qué calor tengo! ¡Mañana nos dan las vacaciones! Todas esas frases, todas esas oraciones irían en signos de interrogación. Perdón, entre signos de admiración. ¿Cuáles son esos signos de admiración? Pues los vamos a ver enseguida. Os los voy a localizar aquí en un momentito, lo voy a localizar. Es un cartel para que veáis cómo sería el símbolo de admiración, ¿de acuerdo? Lo estoy abriendo en Word, lo vamos a ver ahora mismo y a continuación lo voy a compartir para que lo podáis ver sin ningún problema. Aquí están. Estos son los signos que se llaman de exclamación o también admiración. Es un palito con el puntito arriba al principio de la oración y al acabar la oración el palito con el puntito debajo. Como veis, y os pone aquí, los signos de exclamación o de admiración se escriben siempre al principio y al final de las oraciones exclamativas. ¿Cuánto tiempo sin verte? ¡Oh! ¿Qué mayor está tu hermano? Como veis, la entonación varía, hace una ligera subida. ¡Qué triste estoy hoy! Aquí hace una ligera bajada, también hay un cambio de entonación a cuando se dice una frase en sentido más normal. Por lo tanto, esos serían los signos de exclamación o admiración. Muy bien. En segundo lugar, os voy a hablar de la escritura de un cuento. Muy bien. Pues mirad, cuando ya nos dan un cuento que ya ha comenzado, pues en ese cuento ya nos dicen un poco la situación, nos dan la introducción,
Nos dicen los personajes que participan en ese cuento, nos dicen cuándo se realiza la situación y dónde se localiza el cuento. ¿Bien? Entonces solo tendríamos que hacer la parte media de la mitad, que sería el desarrollo o el nudo, y el final, que sería el desenlace del cuento. Voy a empezar por el cuento en general. Imaginaros que tenéis que escribir un cuento. Lo primero sería, pues, ver qué título le pondríamos y, si queréis, antes del título, pues, qué personajes participarían. Y lo vamos a dividir en 3 partes. El cuento tendrá una introducción que conllevará el inicio o planteamiento, tendrá un nudo o desarrollo, que sería lo que sucede en el cuento, y por último tendría lo que es el desenlace final. ¿Bien? Bueno, dependiendo del tipo de cuento, pues tendrá un desenlace u otro. Normalmente los cuentos tienen finales felices, casi siempre. ¿De acuerdo? Se desenvuelve el problema, se desarrolla y tiene un final, pues, agradable, aceptable. ¿De acuerdo? Muy bien. En el inicio del cuento, bueno, pues cuando comenzamos un cuento, solemos utilizar frases como, por ejemplo, hace muchos años, había una vez, en un lugar muy lejano, desde que yo recuerdo, en tiempos antiguos. ¿De acuerdo? Esto sería lo que si dijéramos para iniciar el cuento. También podemos utilizar vivía una vez, en tiempos antiguos, en un país lejano. Ahí introducimos a los personajes. Después de esos personajes, lo que hacemos es ver dónde se localiza y cuándo se localiza la historia. ¿Bien? Pasamos a la fase media. Estamos entonces en el nudo o desarrollo. ¿Qué frases solemos utilizar o conectores solemos utilizar en la fase de desarrollo? Pues podemos poner desde que yo recuerdo, en un momento dado, de repente, de pronto, bruscamente, inesperadamente, entonces, luego, después, a continuación, al poco tiempo, sin darse cuenta. Esas frases y esos conectores nos servirían para dar cuerpo a la parte central del cuento, que es el desarrollo o nudo. Llegamos al final del cuento, se acerca el desenlace. ¿Qué sucede al final? Bueno, pues en el final o desenlace se suelen utilizar distintos conectores o frases como, por ejemplo, por fin, al final, y así fue como, por último, y colorín colorado, este cuento se ha acabado, zapatito roto, cuénteme usted otro. Esto es verdad y no miento, como que me lo contaron, cuento. Y comieron perdices y vivieron felices. Bueno, como habéis visto, aquí hay frases un poquito ya estereotipadas, de cuentos muy tradicionales, pero serían los conectores más importantes. Y por último, ¿de acuerdo? Sería el final, lo que decimos, el desenlace. Ahora, a continuación, os voy a poner un vídeo que resume esto que acabo de explicaros yo, pero mucho mejor explicado por un profesional, hombre, que yo soy amateur. Entonces os lo voy a pasar. Voy a compartir el vídeo, chicos. Vamos a ver si me deja compartir el vídeo con el enlace. Vamos a ver. Un momentito, que no estoy segura de dónde está el vídeo. Vamos a ver, un momentito. Vamos a comprobarlo. Vamos a comprobarlo. Creo que es este. Vamos a ver si es este, un momentito. Para realizar una operación de multiplicación
ya sea de una cifra, de 2 cifras, de 3 cifras o más, lo primero que debo hacer es aprender. Vuelvo a intentarlo. Vuelvo a intentarlo. A ver si es este. Seremos escritores de cuentos. Descubramos sus partes. La introducción, el nudo y el desenlace. Lo vamos a ir viendo con el ejemplo de Hansel y Gretel. Cuento recogido por los hermanos Grimm. En la introducción, que es la primera parte del cuento, aparecen los personajes, cuándo sucede la historia y en dónde, el lugar donde se van a suceder los distintos acontecimientos. Los personajes de Hansel y Gretel, los niños protagonistas, Hansel y su hermana Gretel, el padre y la madre o madrastra, y por supuesto la malvada bruja. El cuándo se refleja en la expresión hace mucho tiempo y el dónde, junto a un bosque, vivía un pobre leñador con su mujer y sus 2 hijos. El niño se llamaba Hansel y la niña Gretel. El nudo, la segunda parte del cuento, es la más importante y se divide en el problema y las acciones para solucionarlo. El problema, en nuestro caso de Hansel y Gretel, es que la vieja aparentaba ser muy buena y amable, pero en realidad era una bruja malvada. Y la solución de este problema, gracias a Gretel, se deshace de la malvada bruja y puede liberar a su hermano que estaba enjaulado. El desenlace es la última parte del cuento y el problema se soluciona. Hansel y Gretel escapan y regresan y encuentran a su padre. Por fin vivieron felices y comieron perdices. Fin. Bueno, pues con esto ya ha quedado explicado tanto los signos de exclamación e interrogación como una breve reseña sobre cómo escribir un cuento. Así es que, colorín colorado, este vídeo se ha acabado. ¡Hasta luego!